Me llamo Christian von Borries, soy cineasta solo desde hace 2 años. Soy músico de formación y mi llegada al mundo de la película es un poco extraña. Tiene que ver con un descubrimiento por mi parte de cómo la gente en el mundo de hoy, como hablan del cine, pues mucho más tiene una opinión. Básicamente tiene que ver con todo el hecho de que todo el mundo esté haciendo películas. Esa distinción entre el cineasta profesional y un aficionado se reduce continuamente. Por ejemplo, la cámara que está utilizando ahora para grabarme es muy fácil de manejar. Esta costará su dinero, pero hay otras más baratas que también crean imágenes muy buenas. Es muy fácil para todo el mundo. Esto ha hecho que filmar una cosa sea asequible para personas como yo. Por otro lado, hay que tener una buena idea. No se trata del dinero que tengas para los equipos, es la idea que es importante. Para mí, el hacer películas tiene que ver con el ritmo y cosas que sé de la música. Por ejemplo, al público le quitas tiempo, 90 minutos, es una gran responsabilidad. Hay que contarles cosas que nunca han visto, hay que entretenerlas, hay que hacerles dudar de ciertas convicciones o llevarles a sitios donde nunca han estado, cosas así. Es muy importante, se ve en la gran diversidad de películas que hay en este festival. Algunas películas tienen una buena idea conceptual, pero no logran comunicar eso. Entonces, esta tarea es muy difícil para todo el mundo, para mí y para otros cineastas también. En contraste con la música, con el cine, y utilizando una cámara se puede averiguar o descubrir algo más concreto sobre el mundo. Eso es lo que me interesa a mí. Entonces, leí algo sobre un lugar que solo conocía a través de imágenes digitales, es decir, Dubái, o el fenómeno de Dubái. Fue mi primera película sobre una producción de imágenes que había visto en otros medios. En YouTube, por ejemplo, también en la tele, en DVD, alguna revista de viaje, por ejemplo. Lo que vi que gran parte de la producción de imágenes eran imágenes de la ciudad donde no se habían construido nada. Era una producción para vender unas promociones inmobiliarias. Eso me interesó mucho. Entonces, luego me vino a la mente que hace 2 años la gente hablaba mucho de la realidad virtual en línea, como una segunda vida. Entonces, verificaba eso y vi que hay una gran similitud entre Dubái, es una especie de fantasía, un lugar con islas, con hoteles de 5 estrellas, una vida de ricos, sin embargo, asequible a la clase media alta. Es algo que se puede jugar en línea con eso. Entonces, eso he metido en la película. Tengo la impresión en muchos lugares. También estuve en España, hablaré de eso más adelante. De repente hay una realidad formada por imágenes digitales y productos de imágenes digitales. Entonces, lo que hace la cámara, lo que pueden hacer los programas en el ordenador, pueden crear una realidad o sustituir una realidad, un simulacro, como diría Baudrillard. Estas imágenes, de forma pervertida, al revés, moldean nuestra realidad, que al final quiere decir que la diferencia entre la realidad analógica y la digital se entrelazan. Eso me interesa mucho. El cine es un buen medio, el cine digital es un buen medio. La creación de ficheros digitales es muy bueno, pues los medios
El medio forma parte de lo que describo. Ya que solo llevo 2 años o 3 años haciendo películas, siempre hablo con otros cineastas más jóvenes que yo. Ellos alucinan con el 16 milímetros y los viejos formatos analógicos. Para mí hablan del siglo XX. Cuando hablo de música, por ejemplo, discos de vinilo, CDs o formatos del pasado, los casetes, no me interesa tanto. Me interesa más la forma política de los formatos. Quiero decir, digital en comparación con analógicos, HD en comparación con 8 milímetros, MP3 en comparación con WAV, etc. Es muy importante tener en cuenta que la tecnología está moldeando el contenido. Suena un poco complicado, pero puesto que el documental es la ilusión de la realidad, hablemos también de la ilusión construida. Creo que en las películas digitales esta diferencia se hace muy pequeña. Eso es lo más importante. Hoy día hay que centrarse en esto, ¿no? Entonces, yo tengo que incluir cosas que encuentro, cosas que no he filmado personalmente. Para mí, la diferencia entre una imagen que filmo yo y una que he encontrado no es muy grande. No sigo con esa actitud del genio del siglo XIX, yo y mi imagen, mi invento. No creo en ello. Prefiero decir que todas las imágenes ya están ahí. Solo hay que encontrarlas, o al menos la mayoría. Entonces, lo que filmo yo son las cosas que no encuentro. Y luego está el problema del copyright, derechos de autor. Si utilizo cosas, no puedo hacerlo. Es un problema político, el problema del capitalismo. Tiene que ver también con ese tipo de cámara, con la accesibilidad que solo existe. YouTube, por ejemplo, solo existe desde hace 6 años. Antes no existía. Entonces, antes era difícil encontrar el metraje. Hoy día todo está en línea, absolutamente todo. En la segunda película utilicé el metraje del asesinato de Gaddafi. No está en YouTube por razones que sus pólizas, pero está en todas partes. Y la tele también utiliza todo ese tipo de metraje. Es como un viejo casete. Para mí la tele ya está desfasado. No me interesa ya. Pertenece al pasado. La segunda película que terminé el año pasado es una crítica de la democracia. Si hablo con ustedes en español, yo soy alemán, entonces países de la Unión Europea, tenemos muchos problemas que tiene que ver con ese término. Es la promesa de la gente en el poder. Y cada vez más no creemos en ellos. Y tenemos buenas razones por hacerlo. He estado investigando lugares muy obvios. Por ejemplo, un lugar en Europa, un nuevo estado, Kosovo. Efectivamente, es una colonia de la Unión Europea. No se sabe ese hecho. Y luego he ido a otros países que se etiquetan democracias. Por ejemplo, Kazajstán es una dictadura militar que se denomina democracia. Solo hay un estado en China que no se denomina democracia. Es un sistema socialista con un partido único. Nunca digan que son una democracia. Entonces, una vez más, lo que me interesa no son lugares específicos. Hay imágenes en Kosovo que se parecen a Kazajstán y en Dubái también, que en Berlín, que se parecen a Kazajstán y a Dubái también.
En la primera película rodaba escenas en una inmobiliaria en las afueras de Madrid, en Almería también. Igual que se parecen a las de Dubái y a Kazajstán también, porque está copiando a Dubái. Pero no solo me interesa la superficie, la imagen digital, me interesa, y echo en falta eso en muchas películas que veo, el significado. Quiero saber, quiero entender cuál es la historia detrás. ¿Qué tiene que ver la economía, la política, lo escondido, lo no visible? Se puede demostrar un cuadro precioso, un cuadro, por ejemplo, en un gran museo en Viena. Yo leí que muchos de esos cuadros es arte robado de los judíos durante el Tercer Reich. Pero ese es un cineasta judío que no cuidó ese detalle. Ese es el problema. Las imágenes de Rembrandt, Tiziano, de Bruegel, qué bonito, ¿no? Pues igual está criticando a la sociedad, pero si no cuentas toda la historia, falta algo. La imagen en sí no basta. Lo cual nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo contar la historia que hay detrás? Siempre esperamos que la imagen puede contar toda la historia. Sería lo ideal, pero no es el caso. Entonces se usa voz o texto, introducir un experto. Mucho lo que digo tiene que ver con reflejar los documentales en la tele, que siempre cree en el experto. Yo no creo en los expertos. Su narrativa no tiene sentido. Entonces, gran parte de lo que hago tiene que ver con un análisis de los medios existentes y utilizar esos medios. Debido a ese problema del copyright, muchos cineastas que